Hoy vamos a ver este tema, una fe preciosa. Fíjese que ahí el texto de Segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando los apóstoles nos hablan de esta fe, están hablando de la fe que agrada a Dios, de la fe objetiva, de la fe basada en las promesas de Dios, esa fe que lleva a la salvación. El apóstol Pedro escribió a cristianos, hermanos con quienes él compartía esta fe preciosa. Nuevamente nuestro texto, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, una fe igualmente preciosa que la nuestra. En este versículo, fíjese que a este vínculo, también Judas le llamó nuestra común salvación. Pedro nos dice que esta fe que nos une es más preciosa que el oro. Ahí en el versículo 7, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Todo el programa de fe, toda la vida del cristiano debe ser una vida de fe. Por eso se le llama esta fe preciosa. Y Pedro acá dice que esta fe es probada, así como el oro que es derretido a altas temperaturas para que bote la escoria y quede oro puro. Así en ocasiones nuestra fe es probada en fuego. Dice, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe es más preciosa que el oro. Y como estoy diciendo, la fe será importantísima en el día de Jesucristo. Por eso dice que para que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que ahora el apóstol Pablo en su segunda carta, él nos va a hablar de esta fe preciosa y de las cosas que Dios pone a nuestra disposición y de las metas que debe alcanzar el cristiano fiel para ser participante de la naturaleza divina. Hablando de esta fe, fíjese que el apóstol Pablo o el apóstol Pedro nos habla de esto. Primero, cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos fueron dadas, se describen aquí en Segunda de Pedro, del capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro resalta la necesidad de una fe diligente, una fe firme, y esto en cada cristiano para alcanzar la meta señalada por Dios.
Siempre les digo a los hermanos, somos el grupo de personas que el Señor está preparando para llevar al cielo. Y la enseñanza es fundamental en esta preparación. Fíjese que entonces todas estas cosas Dios las da para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y ese es el objetivo de mi lección y de lo que propone el apóstol Pablo al hablar de una fe gloriosa, de una fe preciosa. Eso es lo que se propone. Recuerde, tenemos que recordar esto, que es de... A ver, ahí está. Que desde el día de nuestro bautismo al día de nuestra muerte es el tiempo que tenemos para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. No nos convertimos, no nos bautizamos, el Señor no nos quiere que nos encerremos en un cuarto, en un local, y ahí profesemos el cristiano. No, la vida cristiana es mucho más que eso. La vida cristiana es una vida de fe. Son hombres y mujeres de Dios que están viviendo en el mundo como la sal de la tierra para sazonar, como la luz del mundo para alumbrar a los que están en tiniebla. Entonces, nosotros tenemos que ser transformados por el poder de la palabra de Dios para que nosotros desarrollemos la naturaleza divina. Fíjese que tenemos ese tiempo. Cuando se convirtió usted, cuando se bautizó, bueno, tiene hasta el día de su muerte para que la palabra de Dios opere en usted, para que llegue a ser participante de la naturaleza divina. Y cuando hablamos de la naturaleza divina, hablamos del carácter de Dios. Pablo les decía y suplicaba, el apóstol Pablo, frente a los hermanos en Gálatas: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los hermanos en Gálatas estaban siendo persuadidos por los judaizantes, mirando volverse atrás, aceptando un evangelio diferente. Pablo, alarmado por esta situación, él exclama de esto, que él volvía a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en los hermanos en Gálatas. Y ese es el fin, y ese es el punto. Por eso Dios lo llamó a usted, no para hacerlo un religioso, sino para hacerlo un ciudadano del cielo, un verdadero hijo de Dios. Él tiene planes de llevarlo a usted al cielo. Por eso Él nos ha dado todas las cosas que necesitamos, todo lo necesario para que participemos de su naturaleza divina, hasta que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. No olvide nunca eso, del día de su bautismo. El Espíritu Santo está trabajando en usted a través de estas enseñanzas para que el carácter de Cristo sea formado en usted. Tenemos muchas cosas que nosotros tenemos que limpiar, sacar, matar en nuestro carácter. La palabra del Señor y la predicación del Evangelio están diseñadas por Dios con ese objetivo. Fíjese que el poder que Dios concede al cristiano, Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En nuestro texto, 2 de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjese que este es el programa, este es el proyecto que tiene Dios,
Cuando usted obedeció en el Evangelio, Dios quiere que usted desarrolle la naturaleza divina, desarrolle el carácter de Cristo. Para eso hay que huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra concupiscencia quiere decir malos deseos. Todos tenemos malos deseos. Son deseos fuertes. Tenemos que matarlos, luchar contra ellos para que no nos dominen. A veces cuando los hermanos fracasan o dudan o pierden la fe es porque la concupiscencia todavía está gobernando en sus cuerpos. Tenemos que matarla. Tenemos que matar los malos deseos, la corrupción que hay en el mundo. Tenemos que salir de ahí y entender que estamos preparándonos como futuros ciudadanos del cielo. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Se va a llevar a cabo esto que estamos hablando? Bueno, la misma Biblia nos da las instrucciones. Aquí en Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Toda la información que el Señor da es necesaria para lograr el objetivo que tiene Dios, que participemos de la naturaleza divina. Cuando Pablo oyó que los hermanos en Colosa habían sido convertidos y permanecían fiel, dice, del día que él oyó aquello, no cesó de orar por ellos. ¿Y qué oraba? ¿Qué pedía? Pedía que los hermanos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que nos hará vencer. Dios quiere llevarlo a usted al cielo. Sí, a usted, hermano, que a veces el diablo le susurra, tú no puedes, porque eres muy malo. No le haga caso. El Señor tiene un plan que va a triunfar si usted lo pone en práctica. Sí, luche, pelee la buena batalla. Por eso el 3:18 de segunda de Pedro nos dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que crecer a través del conocimiento. Fíjese que este llamado que hace Dios por el Evangelio, dice segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 13 y 14. Escuche las palabras o lea las palabras del apóstol Pablo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que el Señor escogió desde el principio para salvación. Claro, los calvinistas ven en esto una idea para hablar de su teoría, de que la salvación no se pierde. Pero el texto no está hablando en ese sentido. Dios desde el principio escogió para salvación a todos los obedientes. Dios no hace acepción de personas. Entonces todos los obedientes son elegidos para salvación, todos los que obedecen el Evangelio. Por eso dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Usted sabe lo que es la verdad? Jesús dijo, santifícalos en su verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el método, la fórmula de Dios para que usted alcance la naturaleza divina es que usted tenga fe en la verdad. Sí, y dice, a lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio. Y este es el objetivo que tiene Dios, que al alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Ese es el objetivo bíblico para el cual el Señor nos ha llamado. Si usted sale todos los días a trabajar, tiene luchas en su trabajo, tiene problemas, como todos los tenemos. Tenemos malos pensamientos, tenemos diversas luchas, pero tenemos que luchar nosotros, trabajar para dominar, limpiarnos, huir de la concupiscencia que hay en el mundo. El 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Fíjese que todas estas cosas el Señor las concede al cristiano, porque el propósito de Dios es llevarlo a usted al cielo. Ahora Él nos informa de lo que nosotros tenemos que hacer. Y hemos visto estos maravillosos textos que nos hablan del propósito que Dios tiene. Entonces debemos desarrollar nosotros las siguientes condiciones. Aquí en el capítulo 2 de Pedro 1, del 5 al 7, fíjese cómo nos enseña Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si usted lo viera, es como una escala de 7 peldaños que tenemos que ir agregando día a día, un peldaño tras otro, a nuestra fe. ¿A qué fe? A la preciosa fe, a esa fe preciosa que habla el apóstol Pedro. Entonces, desarrollando una fe viva y diligente. Entonces, el apóstol Pedro nos está diciendo que tenemos que agregar a nuestra fe. Fíjese, la fe está hablando de un compromiso, envolvimiento, devoción total. La fe que habla Pedro, esa fe preciosa, no es un sentimiento, no es una emoción, es una convicción, es un compromiso, es una devoción. La fe que agrada a Dios viene por oír la palabra de Dios. Fíjese que mi fe está basada en las promesas y en la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros nos sentimos indefensos ante las tentaciones, cuando pensamos que nosotros no vamos a llegar al cielo porque nos damos cuenta que fracasamos en nuestras luchas, fortalezca su fe. Sí. Y la fe viene por el oír la palabra. Fíjese que el cristiano o las personas, hay dos tipos de fe: la fe objetiva y la fe subjetiva. La fe subjetiva está basada en las emociones, en los sentimientos. Por eso muchos hermanos han desarrollado una fe subjetiva. Claro, esa fe no les ayuda mucho. La fe objetiva no está basada en mis cosas, sino que está basada en el objetivo, que es la palabra de Dios, el evangelio. Ella me da los pasos a seguir. Por eso mi fe es más sólida, más firme. La fe subjetiva tiene que ver con los sentimientos. A veces usted amanece eufórico y tal vez tenga mucha fe, cante y ande muy bien, y al otro día amanezca derrotado, porque la fe que está procesando o está profesando es una fe subjetiva, que está basada en sus emociones, no en la palabra de Dios. La fe que salva, la fe que agrada a Dios, es la que viene por la palabra de Dios, la que está basada en la palabra de Dios. Entonces mi fe es objetiva, porque el objeto de mi fe es el evangelio, es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Y yo tengo que poner en práctica esa palabra. La fe es esencial para agradar a Dios. Textos muy conocidos estoy usando. Hebreos 11:6.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Siempre he puesto atención en la palabra galardonador. Tiene que ver con remunerador, premiador. Dios va a premiar a los que le buscan. Entonces, si le buscamos con fe bíblica, con fe basada en su palabra, nosotros vamos a recibir el premio que da el Señor, el premio de la salvación, a aquellos que creen y obedecen su palabra. Ahora, a la fe, nosotros debemos de agregarle virtud, teniendo claro esto de la fe, que es el fundamento sólido que nos mueve, esta fe preciosa, esta fe. Fíjese que tenemos que agregarle virtud. La virtud tiene que ver con firmeza, con valor, con energía. Yo tengo fe, pero mi fe tiene que ser firme. Tiene que darme energía. Es la virtud, valor moral o excelencia, virilidad. Fíjese, ahí en 1 Corintios 16:13, Pablo dice a los hermanos, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Tenemos que, entonces, la virtud tiene que ver con esa fuerza espiritual. Cuando se llevaron a Israel cautivo, eligió el rey de los caldeos a los mejores muchachos. Entre ellos destacaron 4 jóvenes. ¿Recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego y a Daniel? Ellos, a pesar de las circunstancias, decidieron no contaminarse con la comida del rey. Fíjese que tenían muchas razones por las cuales ellos abandonar su fe. Dios estaba castigando a su nación y la había entregado a un pueblo extraño. El propósito de los caldeos era cambiar y sacar la idea de Dios de Israel del corazón de estos jóvenes. Pero ellos lucharon ahí en medio de todo eso. Y lo vemos triunfar a través del libro. Dios honra a los que le honran. Y los vemos ahí en el horno de fuego, cuando descendió el ángel a defenderlos, ni olor a humo se encontró en ellos. Eso es virtud, eso es defender, eso es mantener las convicciones, como lo hizo Daniel en el foso de los leones. Valor moral, excelencia. Por eso Pablo decía a los hermanos en Filipo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Fíjese que Pablo no oraba para que los hermanos tuvieran mucho dinero, tuvieran su auto, su casa propia, sino que él oraba por cosas espirituales para que ellos crecieran, para que puedan aprobar lo mejor. No digo que tener un carro y su casa propia y una piscina sea malo. Estoy hablando de las cosas que perduran. Pablo oraba para que los hermanos sean sinceros e irreprensibles en aquel día de Cristo, cuando Cristo se presente, cuando venga a buscar a los suyos, cuando llegue ahí, saque a los hermanos de la iglesia ahí en 2 hermanas, y la fe de ellos pueda brillar y ellos estén llenos de fruto, de justicia por medio de Jesucristo. Y todo esto sea para alabanza y gloria de Dios. Fíjese que por esa razón debemos de agregar a nuestra fe virtud, convicciones, la fuerza moral y espiritual para mantenernos aún en medio de las pruebas más difíciles, sabiendo que nuestro Dios está más allá de todos nuestros problemas y aún en la muerte nos estará esperando para llevarnos junto a Él. A la virtud agregue
conocimiento. Fíjese que el conocimiento es fundamental en el desarrollo de la vida cristiana. Es fundamental en el proyecto que Dios tiene con usted. Sí, con usted, hermano, con usted. Dios quiere llevarlo a usted al cielo. A mí me quiere llevar al cielo. El cristiano debe ir desarrollándose, conociendo más y más de la revelada voluntad de Dios. El que no va creciendo en esto no se salvará. Fíjese que los hermanos, ahí en Hebreos 5:11, no habían aprendido, eran niños y requerían siempre de leche porque estaban en un estado infantil. Pero el problema era que se habían hecho tardos para oír. No oían la instrucción. Por eso es tan trascendente e importante poner atención. La iglesia es dotada por el Señor para la edificación de los santos. Fíjese que el diseño que Dios le dio a la iglesia lleva ese propósito, la edificación de los santos. Yo le digo a los hermanos aquí en la congregación donde yo soy miembro, yo como evangelista, mi deber es persuadirlos, enseñarles. Y a veces no les gusta a algunos hermanos, pero mi deber es enseñarle la verdad. Y aquí en Efesios 4:11 al 14, si usted se da cuenta, dice del 12, bueno, es del 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjese que el Señor mismo constituyó esto. Usted sabe que los apóstoles y los profetas nos dieron el Nuevo Testamento, la Biblia inspirada. Ellos ya no existen en la iglesia, ya no hay pastores, o sea, no hay apóstoles ni profetas. Pero los otros sí que están, los evangelistas, los pastores, los maestros. Tienen una misión definida por el Señor. Dice que los dio a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De la iglesia el Señor sacará. Por eso los hermanos somos los futuros habitantes del cielo. Tenemos que prepararnos. Y el Señor ha dotado a la iglesia con el material necesario para este trabajo. Dice que estos ministerios que dio el Señor de pastores, evangelistas, maestros, era con el propósito de perfeccionar a los santos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se da cuenta? La iglesia está dotada, diseñada. Si una iglesia crece adecuadamente, de la misma congregación nacerán los varones que Dios quiere que crezcan, pero es necesario el conocimiento. Por eso el 1:9 de Colosenses, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjese, al conocimiento nosotros tenemos que agregarle dominio propio. Y el dominio propio quiere decir autocontrol, templanza, moderación, control de sí mismo. Este es el dominio que se ejerce sobre uno mismo para hacer lo recto. Fíjense, todos nosotros tenemos malos deseos. Cuando yo me bauticé, el Señor perdonó todos mis pecados que producían los malos deseos que yo había criado. Fíjese que desde mi juventud yo comencé a pecar y formaron hábitos pecaminosos que existían en mí. El efecto, los pecados que yo cometí cuando me bauticé, el Señor me los perdonó todos.
Pero lo que yo tengo que hacer ahora es matar los hábitos que me llevan a pecar. Y el dominio propio es fundamental en esto. Imagínense si yo llevaba una vida sin control, una vida de pecado. El Señor me perdonó los pecados, pero si yo era mal genio, por decirle, que me enojaba por cualquier cosa, yo debo cambiar, debo cambiar. Yo no puedo hacer las mismas rabietas que hacía antes. Si soy cristiano, fíjense, si antes tenía pensamientos sensuales, si era adúltero, fornicario, yo me bauticé, el Señor me perdonó todos esos pecados, pero el hábito está ahí, yo tengo que matarlo, no darle. Entonces, la lucha es fuerte. Yo voy caminando y si tengo esos pensamientos y veo a una mujer vestida como se visten las mujeres hoy y mi pensamiento se va allá, yo tengo que hacer una operación en mi corazón. Decirle, mira, Señor, yo todavía tengo este problema, ayúdame. Tengo que luchar para hacer lo recto. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 5. Si miramos para codiciar, ya hemos adulterado en el corazón. Yo conociendo estas verdades de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Autocontrol, dominarme, cambiar mi mente. Y eso requiere oración, estudio de la palabra. Los deseos de la carne batallan contra el alma, por eso deben ser muertos. Yo debo darle muerte. Por eso dice Colosenses, haced morir lo terrenal en vosotros. Colosenses 3:5, para los que anotan los textos. Entonces, dominio propio, la habilidad de usar el conocimiento, nosotros lo adquirimos en la orden de abstenernos del mal y seguir lo bueno. Dice Tesalonicenses 5:21 y 22, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esa es mi lucha. ¿Por qué estoy luchando? Quiero alcanzar la naturaleza divina. Y estos pecados me llevan, son contra mía. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Romanos 12:9. Y Tito 2:11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo o en este siglo sobria, justa y piadosamente. No vamos a vivir como los otros mundanos, vamos a vivir como hijos de Dios. Fíjese, tendrá que ver nuestras juntas, los amigos o amigas que tiene usted que incentivan los deseos pecaminosos. Tenemos que cambiar, porque la voluntad de Dios, fíjese, o el deseo, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, que nos enseña que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y que vivamos en este siglo justa, sobria, justa y piadosamente. Es una lucha, pero que tenemos que dar. Por eso habla la Biblia del descanso que vamos a tener. Descanso no del trabajo, sino del descanso de luchar contra el pecado cuando seamos liberados y estemos en la presencia del Señor. Al dominio propio tenemos que agregarle paciencia. Fíjese que es importantísimo la paciencia, templanza, moderación, control de sí mismo, es lo que necesitamos. Pero todo la paciencia también es el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo que mora en mí va a permitir que mi carácter sea paciencia. La habilidad de permanecer firme y perseverante, ser fiel a Cristo, sin tener en cuenta los obstáculos que enfrentemos, problemas que vengan, los vamos a superar con la ayuda del Señor y vamos a estar vigilantes para controlar toda cosa que se venga en contra, o que nos haga sufrir o que nos lleve a pecar, la resistiremos. Hebreos 10, 35 y 39 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma.
Pero nosotros no somos de los que retrocedan para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sí, el diablo tal vez le diga a usted que no se va a salvar, que es difícil. No le haga caso. El Señor nos da todas las herramientas que necesitamos para alcanzar el carácter de Cristo, la naturaleza divina. Él está a nuestro lado. Piense en la palabra de Dios. Entonces tengamos paciencia, porque esta es una lucha dura. A la paciencia necesitamos agregarle piedad. Fíjese que aquí la palabra piedad significa reverencia y respeto hacia Dios. Piedad, temor reverente. Una actitud irreverente hacia Dios, en los servicios de adoración, es una falta de respeto debido a Dios. Recuerda el caso de Nadab y Abiú. Ellos habían recibido una gran bendición. Como hijo del sacerdote, ellos tenían que quemar el incienso. No era una labor menor. Solo ciertas personas elegidas por Dios podían hacer tal cosa, pero ellos tomaron muy livianamente aquello y presentaron fuego extraño. Y el mismo fuego los quemó vivo en la presencia del Señor. La falta de reverencia, la falta de piedad, aquí significa respeto hacia Dios. La piedad de corazón y la reverencia de vida solo se puede crecer donde hay primero paciencia y autodominio o autocontrol, como veíamos, dominio propio y paciencia. Y aquí el texto de Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjese que una vida de piedad y a la paciencia agregue afecto fraternal. Este afecto fraternal simplemente significa el interés por los hermanos y nuestro deseo de ayudarlos. Ser empático con los que sufren, para orar por ellos, para ir en socorro con ellos. Si lo ve usted en necesidad, comparta. A veces nosotros pensamos que tenemos que tener mucho para compartir y no es necesario tener mucho. Solo falta la actitud, ver la oportunidad para ayudar al hermano que necesita. Él no necesita pedirme, yo voy a deducir que mi hermano necesita mi ayuda y yo voy a ir en socorro con él. Es lo que quiere Dios, afecto fraternal. Esta expresión de amor hacia los santos que emulan el amor de Dios y la bondad hacia nosotros. Fíjese que Juan nos habla de eso así, aquí en su primera carta, en el capítulo 3. Dice el texto: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. El amor fraternal, practicarlo, es algo que Dios quiere de nosotros. Y finalmente agregar amor. Ahora, amor, la benevolencia invencible, buena voluntad. El amor a los semejantes significa hacer todo en bien de ellos.
en todos los tratos que se tenga con todos los hombres. Este es el amor ágape que habla la Biblia. En nuestro idioma castellano la palabra amor es una sola, pero en el griego está el amor fileo, el amor eros, que tiene que ver, y este amor ágape, que es ese amor de buena voluntad, ese amor que Dios tiene por los buenos y por los malos. Él ama, Él hace llover sobre justo e injusto, no hace diferencia. El amor que habla aquí es ese tipo de amor que vamos a amar a todos, a todos, a todos los hombres. Vamos a ser compasivos. Gálatas 6:10 nos dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos. Fíjese, hagámoslo. Y es lo que quiere el Señor. Fíjese que es muy interesante todo esto. El resultado de alcanzar estas virtudes cristianas. A veces yo me doy cuenta que muchos de mis hermanos piensan que porque van a reunión son fieles y ahí los vemos años, 30 años, 15 años en la congregación. Ellos son fieles, ellos vienen siempre. Pero fíjese que el cristianismo no se trata de eso, de ir a la congregación, de crecer. Y estas virtudes que nos habla Pedro, yo debo agregarlas a mi carácter. Fíjese que debiéramos de juntarnos, hablar con los hermanos. Hola, hermano, ¿cómo está usted? Bien, bien. Y hermano, ¿en qué virtud va usted? Oiga, me cuesta la paciencia, hermano, ahí estoy luchando. El otro, no, hermanos, fíjese que yo tengo problemas con la virtud. Me da miedo hablar de Cristo. Y en fin, imagínense que estuviéramos preocupados de eso. Entonces, se nos manda a abundar en tal crecimiento espiritual. Fíjese que nuestro texto, el capítulo 1, segunda de Pedro, en el versículo 8 al 11, dice, me perdí, estoy en primera, en segunda, aquí está. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos van a dejar estar ociosos. Claro. En cuanto al crecimiento. Entonces, la fe será un árbol como el que tengo ahí en la gráfica, que estará dando esos frutos. Sí, fe, virtud, conocimiento. Recuerda los 7 puntos: dominio propio, amor fraternal, y todo eso, paciencia, y esos frutos los daremos. No estaremos ociosos, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos. Fíjese que estamos siempre siendo incentivados por la palabra del Señor para que llevemos fruto, para que crezcamos, para que Jesús mismo, ya vamos a ver ese texto, dice, hablando de la vid verdadera. Aquí en Romanos 12:11 dice, y en lo que se requiere diligencia no perezoso, ferviente en espíritu sirviendo al Señor. Y el texto de 1 Corintios 15, ustedes bien lo conocen porque lo citamos mucho ese texto y es un muy buen texto. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjese, no vamos a estar ociosos, fíjese, sin hacer nada. ¿Cuánto tiempo de ocio? ¿Cuánto tiempo se pierde en los juegos de los celulares, en el WhatsApp y en todas estas cosas que este mundo entrega ahora a través de estos celulares que quitan mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo gastamos en eso? Ni sin frutos. Recuerda, estaba hablando delante de la enseñanza que Jesús aquel día iba con sus discípulos y se paró frente a aquella viña y tomó una parra, indicó una parra y les dijo a los discípulos, dándole una tremenda lección.
Yo soy la vid verdadera. Estamos hablando de Juan 15, 5 al 8. Yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Fíjense que el versículo 4 dice que hay que permanecer en Jesús. Le dice Jesús a los apóstoles, permanecer en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid. Si vosotros no permanecéis en mí, dice que no podrá llevar fruto. Y el Padre es glorificado en que llevemos fruto. Entonces tenemos que permanecer en Él. Entonces, hermano, el texto también habla de que el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Se da cuenta? Si estas cosas permanecen, recuerde que estamos hablando de alcanzar la naturaleza divina a causa de esta fe preciosa, que el tiempo que tenemos en este trabajo es el día de mi bautismo, el momento de mi muerte. Yo tengo que ponerle mucho empeño en eso y poner mucha atención. Lo que dio fruto en la parábola del sembrador, ahí en Lucas 8:15, fue la palabra o la semilla que cayó en buena tierra. Esa es la que llevó fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Dice el texto del 8:15, más la que cayó en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan muchos frutos con perseverancia. ¿Se da cuenta? El resultado de poner atención. Dios nos quiere llevar al cielo y Él está pensando en usted para llevarlo allá, pero Él ha dado todas las instrucciones y nosotros tenemos que poner en práctica esto. Haremos nuestra profesión y elección mucho más firme, más seguro, haciendo estas cosas, dice el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra elección, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si hacemos estas cosas nunca vamos a tropezar. Es que es importantísimo aquello. Todos queremos, a veces nosotros nos damos por vencidos y decimos, mira, parece que yo me voy a perder. Pero no es así, no es así. El Señor quiere llevarlo al cielo y usted debe triunfar. Él le da todos los medios que necesita para que usted gane esta pelea, gane esta batalla. Dice primera de Juan 5. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, la promesa de Dios es segura y es fiel y es firme. Yo tengo que reunir las condiciones, por eso poniendo toda diligencia en esto. Si nosotros hacemos esto, fíjese, dice el texto, si usted crece, agrega estas virtudes y es un árbol que está creciendo para alcanzar la naturaleza divina, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermanos? Nosotros podemos triunfar. Nosotros podemos ganar esta batalla. La tragedia de no encontrar o no desarrollar estas virtudes, las consecuencias, dice, pero el que no tiene estas cosas, estoy leyendo el versículo 9,
Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, un árbol seco que no tiene fruto. Está ocioso, letárgico, tibio, indiferente. Jesús dijo que vomitaría a los tibios de su boca. La fe muerta que habla Santiago. La falta de conocimiento trae la destrucción, como dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Su profesión y elección están en riesgo. Por cuanto, dice Apocalipsis, retén lo que tienes. Se nos manda a mirar. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Arrastrado por el error del mundo. Fíjese que esto es muy peligroso y nosotros podemos perdernos. A los que no logran estos frutos, la entrada al cielo les será negada. Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, y muchas gracias, hermano, por esta invitación y el Señor les bendiga y gracias por poder estar acá y poder compartir conmigo esta lección. Muchas gracias, hermano.